conveniente, puedes tomar el tiempo que necesites y ya subes la tarea a plataforma, porque por correo no se admiten las tareas. Entonces, Sí, por eso. Es que le quería mandar un mensaje, pero la verdad no me dio la opción la plataforma el fin de semana. qué curioso. Pero sí se reciben todos los mensajes. Pero sin problema, Mireya, ¿verdad? Sin Sí, problema puedes hacer la tarea y en cuanto la tengas lista ya la subes a la plataforma. Y en el caso que preguntaba el compañero Martín acerca de la, del ensayo, el ensayo me dijo, esa información aparece en la semana número 10. A ver, aquí está, algo está raro aquí. Es el grupo G. Martín, ¿en qué grupo estás? Creo estoy en el H, creo. En el H. Bueno, aquí está. Mira, aquí está esta información. Es para todos los grupos. En este caso estoy tomando el grupo G. El ensayo de que me preguntabas aparece en esta parte y es popularizar las calificaciones, el promedio. ¿A eso te referías? ¿A este ensayo? Sí, es que como yo reprobé el examen, por eso usted dijo que con eso nos apoyaríamos, algo así dijo usted. Sí, sí, este ensayo que aquí estoy mostrándoles se entregaría el 3 de abril a más tardar. 3 de abril, domingo 3 de abril. Igualmente, si hacen el video de puntos extras también, es el 3 de abril. ¿Sí? Eso ya está colocado en plataforma, lo pueden ustedes revisar. Y claro que si tienen dudas, pues me preguntan en cualquier clase o me mandan mensaje. Y así Gracias. lo resolvemos. Sí, claro que sí. Pero toda la información ya está en la semana correspondiente para la semana número 10. Ahorita estamos en la 8. Vamos a trabajar esta información de la semana 8. La semana próxima es la 9. Y en la semana 9 ya hablamos un poco más repetimos otra vez la información para que hagan ustedes el ensayo o hagan el video. Pero ya está ahí la información escrita, la pueden leer cuando quieran. Y sí, pregúntenme cuando necesiten saber algo por mensaje o si no en clase, como ahorita. Entonces, quiero mostrarles lo que se presenta en el aula. Si están viendo la, la, la pantalla que aparece en la semana 8. Sí, maestro. Muy sí, bien, sí. excelente. Bueno, entonces, en la semana 8 tenemos un tema que para nosotros es actualizado en la secuencia de nuestro curso. Pero la actividad, que es un cuestionario, un score, es una actividad que se quedó del pasado tetramestre. Entonces, no les va a coincidir del todo la actividad, ¿sí?, que es el paquete SCORM. Inclusive le dejé el título anterior, no les va a coincidir. Sin embargo, esta actividad vale para calificar la semana. Aunque nosotros trabajemos nuestro tema como lo presento en la secuencia del temario y del calendario del curso. Entonces, para que no les extrañe, les aclaro que este tema es una explicación de lo que va del curso y que la actividad se quedó tal y como se hizo el pasado tetra. No les va a afectar en nada, simplemente ustedes la resuelven. Recuerden que para un SCORM siempre les coloco un recurso que dice SCORM. Si ustedes abren este recurso SCORM en PDF, van a saber lo que tiene la información del mismo paquete SCORM y la pueden revisar, la pueden estudiar, la pueden analizar y ya finalmente
abren su paquete SCORM porque definitivamente que es la misma información entre este PDF y el paquete SCORM. Por ejemplo, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar y ahora abrimos concretamente el paquete SCORM. Y van a ver ustedes que el paquete SCORM es lo mismo que lo que les acabo de abrir en la presentación de PDF. ¿Sí? Ahí aparece la información, siguiente lámina, siguiente. Todas estas láminas son las mismas que están en el PDF. Yo les pongo el PDF para que ustedes puedan estudiar antes de entrar al SCORM. Y ya en el SCORM, aquí sí tendrían que contestar las preguntas, dependiendo de la elección que ustedes hagan, cada pregunta, ¿sí? Y terminaría entonces su actividad respondiendo este cuestionario de 5 preguntas. Pregunto entonces si les queda claro que el paquete SCORM es una actividad de cuestionario de un tema que se quedó como actividad, pero no les va a coincidir con el tema de la semana actual. Sí, no se confundan, simplemente hagan la actividad, ¿sí? Revisen el PDF, revisen el paquete SCORM, hagan la actividad y queda ahí. Sin embargo, nosotros revisaremos hoy el tema actualizado, que es este, y ese tema actualizado sí se va a corresponder con el foro de discusión. Entonces, ahorita revisamos el foro, vamos a darle tiempo a que ustedes pregunten cualquier duda que se haya generado derivado de esta cuestión de que la actividad es un paquete SCORM con una información distinta, parcialmente distinta a el tema correspondiente de la semana. Entonces, queda la oportunidad para que ustedes pregunten lo que quieran, si hay dudas. Alejandra Gómez. Alejandra Gámez, perdón, Gámez. Perdón, se me quedó levantada la mano. Era sobre el tema de contactar al tutor. A mí tampoco me daba la opción. ¿Ah, sí? Me dice que no está disponible. Fue desde la primera tarea que tuve duda y no se podía. Yo le mandé un mensaje directamente cuando yo subí la tarea. Pues le hice ahí el comentario mejor. Ajá. ¿Qué grupo estás, Alejandra? ¿Mandé? ¿En qué grupo estás? En el H, pero era de la primera tarea, luego ya al final sí la mandé. Bueno. Pero yo me contacté así por ese medio, o sea, le puse el comentario en la tarea. ¿Pero puedes contactarme por mensajería de la plataforma? Pues no, dice que no se puede contactar al tutor, que no está disponible. No es yo, profe. Por eso le comentaba que no me pude contactar el fin de semana. Bueno, vamos a revisar ese asunto. En el grupo también aparece así, profe, que no se puede contactar. Estoy en el aula H, donde están comentando ustedes que no se puede contactar. Aquí está, miren. De acuerdo con mi pantalla, con mi aula, aquí está la manita que nos marca la liga. ¿Sí lo aprecian? Yo quito el cursor, lo pongo de nuevo y aparece como que me contacta. Abro ahí y me manda me manda a la mensajería. Yo aquí no puedo escribirme nada porque es mi mismo mensajería, pero ustedes aquí en esta parte de aquí debería decir enviar mensaje. Voy a regresarme, vamos a ver aquí a participantes. Voy a elegir a Citlali Esmeralda, que es la primera. Miren, aquí aparece enviar mensaje. Entonces, este campo o esta pestaña tiene que aparecerles cuando ustedes buscan el mensaje conmigo. Aquí aparecería. En mi pantalla no aparece porque es mi mismo perfil. Pero el de ustedes sí. A ver, dígame el nombre de alguien del grupo G, me dijeron. Grupo H, me dijeron. Pues espérenme.
Espera, porque se modificó aquí. Grupo G, maestro, acabo de entrar y me sigue poniendo lo mismo. Grupo G, a ver, ¿cómo te llamas? Mireya. Dice, este curso no es accesible de momento para los estudiantes. Voy a poner aquí, Mireya, la M de Mireya. ¿Mireya Cortés? Sí. Ok, ahí está. Ya le di clic y mira, me aparece enviar mensaje. Yo le doy clic aquí y ya me da chance de enviarte, escribirte aquí un mensaje, ¿sí? Inclusive, vamos a ver, voy a poner hola Mireya para que te llegue el mensaje, ¿sí? Y entonces tú lo vas a recibir. Sí. Y trata de contestarme desde ahí, a ver si me llega aquí. Sí me llega, profe. A ver, tú manda el mensaje de vuelta. Ok. Profesor, perdón, lo que pasa es que no sabían, bueno, al menos yo cuando tuve un problema con la maestra de matemáticas que no se conectaba, nos habían dicho que lo que teníamos que hacer, muchísimo más sencillo cuando no podíamos contactar al tutor, que buscáramos a la persona, al maestro en el chat, y una vez que lo agregas como tu contacto y envías el mensaje, pues ya es más sencillo estar teniendo como esta comunicación, por si llega a haber una falla en la página y no dependamos de a fuerza tener que darle un clic donde dice contacta a tu tutor. Ajá. Bueno, es una opción más. Aquí está tu mensaje, Mireya. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces no entiendo cómo no puedo. Digo, al menos yo le doy allí en la pestañita donde dice contacta a tu tutor, pero no se me da. Igual y ahorita no sé quién habló para que me apoye con eso. Bueno, ok. En el chat puedes escribírtelo ahorita mismo. Okay. En el mensaje te aparece agregar contacto o algo así. Lo puedes agregar y ya te va a aparecer el mensaje. Y es más fácil contactar al maestro, porque si lo hice yo tampoco me dejaba y lo busqué al maestro y aparece agregar contacto o guardar contacto, algo así. ¿Te refieres a esta pestaña de aquí? ¿A esta pestaña te refieres? Sí. Sí, a esta. Ok, entonces Mireya, si aquí te hace, ya, si te hace falta, aquí lo puedes agregar. ¿Sí? Ok. Ok, ahí está. Muy bien, ¿alguna pregunta referente a lo que les decía de que la actividad es en SCORM y es algo diferente a lo que es el tema que vamos a tratar y que tiene que ver con el foro? ¿Alguna pregunta al respecto? Parece que no, ¿verdad? Ok, entonces quedamos claros. Ustedes hacen su cuestionario SCORM, se califica automáticamente y queda listo. Pero para el foro sí la actividad tiene que ver con el tema de la semana y ahorita lo vamos a revisar. Déjenme regresar a la secuencia que llevábamos. Estábamos presentando el tema. El tema es el neoliberalismo, globalismo o globalización y el impacto de ambas políticas, una política de gobierno y una política económica, y el impacto que tuvo esa corriente de pensamiento económico en la administración pública de diferentes países, pero concretándonos al nuestro, ¿sí? Pero en general fue en el mundo, Latinoamérica y México. Entonces, este tema tiene dos subtemas. Uno es exactamente los programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial, ¿sí? Como una modalidad de aplicación de la política neoliberal, llamada también neoliberalismo. Y la otra de la cuestión comercial, que es el impacto de la globalización en el desarrollo nacional. O sea, cómo nos impactó a nosotros ese proceso de globalización que fue asociado a una política de neoliberalismo en el mundo, ¿sí? Entonces, ustedes posiblemente no hayan sabido lo previo, y ya nada más vivieron el efecto de este proceso, porque esto empezó en 1980. Entonces, si ustedes, por ejemplo,
en ese año apenas estaban adolescentes, pues no han de haber sentido esta diferencia. La gente mayor sí la sintió. Entonces, el objetivo de este tema es que analicen y comprendan las acciones de las administraciones del gobierno federal en los periodo comprendido de 1982 a 2018. Este periodo se llamó entonces neoliberalismo en México, que es bastante parecido a lo que se vivió en la época de Porfirio Díaz. Por esa razón, en México se utiliza neoporfirismo como un concepto equivalente al neoliberalismo, ¿sí? Definiéndolo precisamente para nuestro país como neoporfirismo, aunque en el mundo la corriente se llamó neoliberalismo. Entonces, esa aplicación de ese modelo neoliberal tuvo efecto en todo este periodo de los gobiernos desde la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo León, Fox Quesada, Calderón Hinojosa, Peña Nieto, ahí terminó, sí, y todos ellos aplicaron este modelo en lo que se llamó, bueno, lo que siempre se ha llamado el Plan Sexenal o Plan Nacional de Desarrollo, pero concretamente, yo les digo una cosa, esos planes que ellos implantaron en el país, en realidad no se pueden dar la categoría de nacional, porque no son nacionalistas, son modelos que se aplicaron como parte de los programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial, o sea, del Banco Mundial, no es algo propio para nuestro país, ¿sí? Por esa razón, yo les digo, no tuvimos del 82 al 18, no tuvimos un plan auténticamente nacional de desarrollo. Ahora sí es un plan y lo vamos a revisar justamente un poco más adelante y también en el foro. Entonces, otro objetivo es que ustedes identifiquen los impactos de la globalización en el desarrollo de la industria y de las empresas mexicanas. También en el marco de la competitividad con desigualdad de condiciones. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno apoya a las empresas y son privadas, pero tienen apoyo gubernamental y tienen una gran prosperidad. Por esa razón, cuando Donald Trump entró al gobierno, les dijo, pues se regresan, porque primero es Norteamérica, American First. Entonces regresan si quieren seguir manteniendo el subsidio del gobierno, y si no, tendrán que buscarle por su cuenta. Entonces fue un problema que se les presentó a ellas y tuvieron que considerar lo que marcaba el presidente Trump en su cuatrienio que gobernó. Y ahora que está el presidente Biden, las cosas parece que no fueron tan gravosas en ese sentido, pero la situación que se presenta en la economía para Estados Unidos y un poco más también para el mundo, está obligando a muchas empresas norteamericanas a regresarse del sureste asiático, de China, hacia otra vez Norteamérica, o concretamente algunas están regresando hacia para colocarse en México. México, entonces, está dando oportunidades de inversión extranjera, pero es una oportunidad que está regulada por el gobierno. Por eso hablamos de que es un plan nacional. Y anteriormente esa regulación no era por el gobierno, sino era bajo las políticas del Banco Mundial. Entonces ahora esa inversión sí va a proceder a aplicarse concretamente en empresas reales, no virtuales, financieristas, que simplemente aplicaban en la bolsa de valores, especulaban y sacaban el dinero con ganancia y ya. Entonces la cosa es distinta ahora porque el gobierno sí está regulando la economía en el país. Por esa razón hay también
un programa de apoyo a las empresas en México, de cualquier tamaño, ¿sí? Microempresa, mediana o grande. Hay un apoyo del gobierno para tal efecto. Es decir, y ese apoyo del gobierno es para todos los que quieran. Nada más tienen que registrarse y llevar a cabo todos los requisitos, cubrirlos para poder recibir el apoyo económico de la Secretaría de Economía y de Hacienda. Entonces ya hay una diferencia enorme para la competencia de empresas mexicanas, y la cosa va entonces por buen camino. Inclusive en este periodo de gobierno, y más aún en la pandemia, todas las empresas mexicanas no han perdido economía, no han perdido ingresos, les ha ido muy bien a pesar de la pandemia, porque el gobierno ha sabido manejar la economía en el país, no ha pedido prestado dinero, se ha trabajado con lo propio en proyectos de desarrollo nacional, con dinero de la nación, dinero del pueblo, dinero de la gente, que entra vía fiscal y se aplica sin gastos superfluos. O sea, el gobierno, desde el principio el gobierno entró en una política que se llama de austeridad, una política, una ley general de austeridad que hace, que marca justamente que el gobierno no puede ser ni tan amplio, ni tan grande, ni tan vasto, ni tan costoso para el pueblo, sino que estrictamente sean las personas que deben trabajar, no duplicar funciones, no ejercer presupuestos por distintas secretarías, sino trabajar sinérgicamente, intersecretarialmente, inclusive trabajar gobierno a gobierno, mano a mano, o sea, gobierno federal con estatal y con municipal, todos trabajando en un mismo sentido, una misma sinergia para reducir justamente todos los costos del gobierno mismo. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Por esa razón estamos mejor que antes. Se lo digo yo porque tengo la experiencia de haber vivido en nuestro país todos los sexenios de los que les platiqué a ustedes, que van del 82 al 2018. Yo sí los viví y tengo clarísima conciencia de lo negativo que fueron estos sexenios. Son 6 sexenios, 36 años, y ahora ya vemos la diferencia. Entonces, para la actividad, ya lo decíamos, el paquete SCORE es una actividad que van ustedes a resolver. Es un tantito diferente, pero simplemente es para que cumplan con ese cuestionario, porque no dio tiempo de poder modificar el paquete SCORE con la información que ahora estoy manejando. Es decir, incluso puedo decirles una disculpa por no tener actualizado el paquete SCORE, debido a que cuando hicimos los paquetes SCORE se quedaron para funcionar varios tetramestres, pero concretamente el tema que estoy trabajando en la semana 8 sí es un tanto distinto para este paquete SCORE. Entonces se quedó ahí, sí, ya veremos si podemos modificarlo para el siguiente tetra. Por ahora se queda así. No se confundan, esta información la pueden revisar en el mismo recurso SCORE, ¿sí? Revisarla, leerla, entenderla, aprenderla, y luego ya pasarse a hacer concretamente su paquete SCORE tal y como marca la secuencia. Ahí está, porque es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, regresando, les comentaba, hay también un documento de lectura. Este documento de lectura lo pueden ustedes también revisar. Lo pueden revisar, y ese trata del tema. Trata del tema y tiene información que vamos a comentar. Y
y vamos a ver entonces la presentación que hice actualizada con la información del tema. Esta cuentan con ella, ahí está en los recursos, ¿sí? Aquí está, ustedes la pueden revisar, la pueden leer y saber de la temática que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, habiendo comentado todo esto, pudiéramos ya nosotros platicar concretamente de este tema y nos pasamos luego a revisar el foro. Bueno, entonces ya leímos el tema, ya revisamos los objetivos, ya les comenté de los subtemas. Ahora vamos a ver de qué se tratan estos subtemas. Voy a ampliar la información y me dicen si se ve, ahí se aprecia mejor, ahí en sus pantallas. ¿Se ve mejor? Sí. Ok, entonces... Sí, se ve muy bien. Bien, ok, gracias. Entonces, estos programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial, los hicieron justamente para poder condicionar los préstamos, los créditos a los países en desarrollo o llamados también países emergentes, ¿sí? Es decir, economías emergentes. En la política económica, luego van sacando términos, ¿sí? Nuevos para definir la situación o para darles un entendimiento que se dice eufemístico. Nótese que decir países emergentes, ¿sí? Es equivalente a, como se decía antes, el tercer mundo. ¿Ustedes oyeron eso de tercer mundo? ¿Oyeron ese concepto de tercer mundo alguna vez? ¿Alguien que me diga si lo oyó? ¿Aplicado a México y a Latinoamérica? Sí, maestro, países subdesarrollados, en vías de desarrollo. Bueno, se llamaban subdesarrollados primero, luego se llamaron en vías de desarrollo, luego se cambiaron también por emergentes. O sea, son conceptos que se van modificando para darle una categoría a la economía de cada país. Entonces eran países subdesarrollados que se les modificó a países en desarrollo y luego se modificaron a países emergentes o economías emergentes. Sí, pero en realidad son países que son visualizados como países en los cuales hay recursos que se deben de tomar, que se tienen que apropiar, ¿sí? Para beneficio de los países industrializados. Eso es concretamente lo que ha ocurrido y aún sigue ocurriendo. Ahora en nuestro país la cosa ya no va así, ya no es vengan y llévense los recursos, no. Ahora es vengan, inviertan, traen tecnología, la gente, los jóvenes aprenden, la tecnología se transfiere y entonces ya la producción es con beneficio para la misma población. Ya no es simplemente las maquilas que se pusieron en nuestro país y hubo una extracción de recursos y hubo un aprovechamiento de los trabajadores con salarios muy bajos. Ya la cosa es distinta ahora, el gobierno está regulando todo esto y está invitando, en todo caso, a invertir, pero ya no se aplican estas políticas del Banco Mundial, ya no. Ahora, los elementos con los que se trabajó, esto es histórico, afortunadamente en México ya es historia, ya no es realidad. Entonces, los elementos de esas políticas, ¿sí? Aquí están enlistados. Para empezar, el crecimiento de los países emergentes, incluyendo México, tenía que ser orientado hacia afuera. Fíjense cómo las ideas, ¿sí?
nos dan una cierta, o más bien, cómo las expresiones nos dan una cierta idea. ¿Qué hace pensar, dígame alguien, qué le hace pensar este enunciado? Promoción del crecimiento orientado hacia afuera. ¿Qué les hace pensar? A alguien que me diga qué idea le da. En exportaciones, maestro. Exportaciones, correcto decir exportaciones, sí, exportaciones. Entonces, las exportaciones de los recursos, pregunto, ¿nos sirven a la población de algo? Bueno, pues al parecer, si son empresas, generan empleo, aunque también si lo que se llevan es fruta, se encarece la fruta aquí, ¿verdad? Exactamente, o sea, el crecimiento hacia afuera es justamente una modalidad de decir las cosas causando al interior afectaciones económicas. En el caso de fruta, por ejemplo, se llevan las mejores frutas. En el caso de carros, ¿alguien trabaja en una empresa de armadora de carros, ustedes? Kia o Nissan, o no, Nissan no, sería Kia, sería Ford si acaso. Bueno, estas empresas, como son extranjeras, los carros que producen, muchos de ellos son de exportación y son muy distintos de los carros que son producidos para los mexicanos. Entonces es distinta la producción hacia la exportación, es siempre mejor. Entonces, no, aunque sean frutas mexicanas, productos mexicanos hechos en México, no tenemos ese beneficio aquí, sino está orientado hacia el exterior. Es decir, extracción de recursos, ¿sí? Con mano de obra económica. Eso es así de simple, ¿sí? Por esa razón, esto no era conveniente, pero se aplicó. Nada más se aplicó 36 años. Siguiente elemento, una expansión del papel del sector privado, o sea, empresas, como la fuerza impulsora de ese proceso de crecimiento. Es decir, el gobierno ya no tenía ese papel de generar empleos. Se le dejó todo al mercado. Y antes de que esto fuera así, las empresas nacionales en México trabajaban muy bien. Había empleo, había fuerza de trabajo bien pagada, había un buen servicio, pero se empezó a manejar de que las empresas estatales eran negativas, era de flojos, era de personas que no producían. Y entonces empezaron el proceso posterior de vender las empresas. Vendieron bancos, vendieron Telmex, vendieron ferrocarriles, vendieron puertos, aeropuertos, compañías de aviación, vendieron todo, porque le quitaron al Estado esa actividad regulatoria de la economía nacional. Y entonces el gobierno quedó como un simple florero que facilitaba a grupos, a minorías oligárquicas, el saqueo de la nación. Así quedó el gobierno, como simples comités para el saqueo de la nación. Esos fueron los gobiernos del 82 al 2018, nada más. Siguiente elemento, bueno, había que eliminar las barreras, ¿sí? Las barreras en la constitución política para que pudiera entrar capital internacional. Antes en nuestro país no se permitía la entrada de capital internacional. Simplemente se invertían en los mexicanos mismos, con dinero del gobierno, o inclusive prestado, también como deuda. Pero no había inversión extranjera directa. Y ya después se permitió esto
eliminando barreras. Es decir, se cambió la Constitución para hacer legal esta entrada de capital. Ahora la entrada sigue siendo real, pero les comentaba, es una entrada a actividades productivas, no es una entrada de dinero a especular en la bolsa de valores. Siguiente elemento fue una disminución del papel económico del Estado. Esto sí fue gravísimo, porque el Estado ya no estaba produciendo, ya no estaba generando empleos, ya no estaba haciendo proyectos de inversión. Ya no. Y todo lo que se hizo fue dejar entrar capital, pero curiosamente, algunos proyectos de inversión en nuestro país eran supuestamente de inversión extranjera, pero no, utilizaban la Banca Nacional de Desarrollo simulando que era una inversión extranjera. Entonces, era dinero de la nación disfrazado de inversión extranjera. Y eso es grave, es gravísimo. Son simulaciones que son muy costosas porque son créditos para las empresas que supuestamente deben invertir. Y después, los impuestos que generaban se los devolvían. Entonces, dice uno, bueno, un gobierno que se porte así, ¿realmente es un gobierno de los mexicanos? ¿Un gobierno nacional? Yo pregunto así, ahora ustedes me contestan, ¿un gobierno que hace eso es un gobierno realmente de su nación, de su país? Díganme ustedes un sí o un no. No. No, es un no rotundo, ¿sí? Así. No es posible que un gobierno simule que se invierte, se use dinero público y después los impuestos se les devuelvan. Esas son tonterías, así de fácil. No está bien y son tonterías de un gobierno no nacional. Y en el foro vamos a revisar justamente esto de cómo el gobierno actual está teniendo un papel preponderante en la economía del país. Se está recuperando la actividad petrolera y la actividad generadora de energía eléctrica, que no se pudo porque y no puedo decir los diputados de la oposición, sino el grupo oligárquico que controla a los diputados de la oposición, no permitió que la CFE tuviera a su cargo toda la generación de energía eléctrica cuando lo puede hacer. Lo puede hacer y lo está haciendo. Entonces, esa oposición no quiso que la ley eléctrica tuviera lugar tal y como se planteaba para beneficio de la nación. Prefirieron beneficiar a Iberdrola, a Acción Energía y a Enel Energía en lugar de beneficiar a la CFE, que es beneficio de una empresa de la nación. No es ni siquiera del Estado, es de la nación. Entonces son conductas de oligarcas, conductas de diputados vendidos, alquilados, que no se entiende, la verdad. Y y cada vez se portan más a la negativa en la oposición. Están prácticamente negados a que prosperemos. Así se los digo como tal, ¿sí? Y se han opuesto a todos los proyectos de inversión que el gobierno actual está haciendo con dinero público para beneficio del pueblo. Llámese Aeropuerto Felipe Ángeles, llámese Tren Maya, llámese la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, llámese el tren transísmico, todos esos proyectos de inversión que están haciéndose con recursos públicos para beneficio del pueblo, generando empleos, enorme cantidad de empleos, ¿sí? ¿Quién se queja ahora de que no hay empleo? Nadie se queja. Hay empleo y sobra empleo. Falta inclusive mano de obra. En realidad, falta inclusive mano de obra. Y ahora que viene la empresa esta Tesla, vamos a ver qué tanto se va a poder cubrir, porque a Tesla sí le interesa mucho
el recurso, la gente, el recurso humano de la nación, le interesa mucho. Sí, vamos a ver. Una pregunta. ¿Adelante? Todos los cambios que se están haciendo hasta el momento por este gobierno se candadean para que los próximos gobiernos no puedan hacer algo en contra, o sí, cambiarían totalmente otra vez. No, muchos de los cambios, sobre todo los que son de beneficio social, tienen ese candado, porque el candado se llama, que son ahora derechos constitucionales. Y cuando una acción del gobierno se convierte en un derecho constitucional del pueblo, para poderlo quitar necesitan tener 3/4 partes del Congreso a su favor. Si no, no pueden modificarlo. Y eso sí está logrado. Está logrado. Pero, y en cuanto a las obras, como por ejemplo el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Olmeca y demás, igualmente tienen su particular administración, de modo tal que nadie que quisiera volver por sus fueros y privilegios pueda aprovecharlos para su beneficio propio. O sea, no van a poder vender, privatizar lo que es de la nación, ya no. Inclusive la gente ni se va a dejar, así de fácil. Ya mucha gente está bien consciente de que lo que vivimos 32 años ya no puede regresar, ya no. Y tiene que mantenerse el proyecto de nación que lo enarbola un movimiento de regeneración o reconstrucción nacional, regeneración nacional. Así es la cuestión. Entonces, ya la oposición, que es negada de todo, está técnicamente fuera de la mente de muchos de los mexicanos, la mayoría. Unos pocos todavía les creen, pero porque ven televisión, oyen radio, leen el periódico y se creen todas las mentiras que dicen los comentaristas de radio, televisión y los que editorializan en la prensa. Ellos ganan muy bien por decir mentiras, ganan millones de pesos al mes por decir mentiras. Imagínense nada más, es una locura, ¿sí o no? Ganar tanto dinero por decir mentiras y estar en contra del gobierno que trabaja por la gente. Y lo pueden ustedes revisar en redes sociales, toda la información que les comento. Bueno, continuando con nuestra revisión, estábamos por llegar a la última parte, que era eliminar las regulaciones. Es una cosa muy simpática, eliminar regulaciones, es decir, que no haya ningún tipo de traba. Y entonces, fíjense en esta frase: reestructuración de los mercados laborales internos. Perdón. Esta frase significa que todas las ganancias sindicales que se tuvieron en México a través de la lucha de mucha gente, que costó vidas, costó esfuerzos, costó tiempo, toda esta ganancia sindical se iba a perder por la simple eliminación de regulaciones y también la reestructuración de mercados laborales. Es decir, en lugar de trabajar solamente 8 horas y de corrido y descansar 2 días a la semana, empezaron a cambiar. Y ahora trabajas 9 horas o 10 y te parten el turno y te hacen diferentes modalidades de trabajo, buscando siempre beneficio de la empresa y nunca el beneficio del trabajador. Y esa es una ganancia sindical que se había logrado durante muchos años en el tiempo de 1960 al 82, y desde antes inclusive. Entonces, estos fueron los elementos con los que el Banco Mundial, vamos a decir, realizó su programa de ajuste estructural económico para todos los países que se llamaron emergentes. Países subdesarrollados,
que simplemente los querían tener déjeme decirlo, de extracción de recursos, ¿sí? Les importaba extraer recursos y tenían esos fundamentos o elementos. Y en esa política neoliberal se platicó en una ciudad de Estados Unidos, y esas pláticas, ahorita olvidé el nombre, esas pláticas dieron lugar a lo que se llama el Consenso de Washington, que también se le llama Decálogo de Washington, son 10 puntos. Entonces, en esa reunión en Estados Unidos, en ciertas ciudades de Estados Unidos, se tomó la decisión política para todo el mundo, y se planteaban 10 puntos. Aquí está: disciplina fiscal. Y esto no es que esté mal, está muy bien, ¿sí? Todo gobierno debe tener disciplina fiscal. Este gobierno tiene esa situación, lo está haciendo, no gasta más de lo que tiene, no pide prestado, no hay deuda nueva en nuestro país. Estamos pagando deudas viejas que se generaron desde el sexenio de Zedillo, Ponce de León, y que se consolidaron en el sexenio de Fox y también de Calderón. Entonces, no tenemos deuda nueva, porque hay disciplina fiscal, porque hay una austeridad republicana, y se cuida mucho el gasto público. Además, se cuida también el ingreso de los impuestos. Muchas empresas no pagaban impuestos y son extranjeras, y entonces, ¿qué? Viven de nosotros, trabajamos para ellas y no pagan impuestos. No, eso ya se acabó. El punto siguiente es: la inflación tiene que ser controlada para tener una buena economía. Bastante razonable, muy razonable controlar la inflación. El problema con la inflación es que usaron esta inflación o no inflación como bandera para no aumentar salarios. Y, de todas maneras, hubo inflación. Y no solamente inflación, hubo devaluación de la moneda. Como no tienen ustedes idea, una devaluación de la moneda. Ya ustedes ahora no están viviendo devaluaciones, sino están viviendo una época en la cual el peso se está recuperando frente al dólar, cosa que no pasaba en 50 años, no pasaba, ¿sí? Antes sí, el gobierno mantenía un control de la inflación y también de la economía, pero estamos hablando de gobiernos del 58 al 70, ahí quedó. Después de ahí ya no. Ya vino. Una pregunta. Adelante. ¿Qué ganaba el gobierno con lo de la inflación? Nada, no ganaba nada, perdía todo. Simplemente la inflación no es algo que beneficia a un gobierno, sino que afecta al pueblo. El gobierno no se beneficia, no, de nada. Lo que pudiera suceder es que los que estaban, digamos, asociados al gobierno, ellos sí se beneficiaban con la inflación porque ganaban más, y se beneficiaban con la devaluación porque compraban dólares y los sacaban. Entonces el dólar se hacía más costoso para el peso. Eso sí era un negocio que se vivió muchos años, y fue justamente gente que se amparada en ese conocimiento de la economía política, hicieron riqueza comprando dólares, afectando la economía nacional. No les importaba. Ya ahora nadie compra dólares porque el peso está recuperando su posición económica. Quien compra ahora dólares sabe que va a perder. Así, tan simple. Pero eso es ahora, Ahora. Siguiente punto. Todos los países que quisieran un préstamo del Banco Mundial, aparte de todo, tendrían que cumplir estos 10 puntos. Priorizar el gasto público. Esto significaba que el gobierno ya no invirtiera en programas sociales. Y entonces los derechos constitucionales, como derecho a la salud, a la educación, derecho al empleo, se perdieron.
se perdieron, así de fácil. Y ahora tenemos justamente, vamos otra vez en recuperación, ¿sí? Otra vez hay inversión, hay empleo, se está orientando recursos en programas sociales, en salud pública, y la cosa va mejorando. 5 estados del país no están incorporados al IMSS Bienestar, pero Nuevo León tiene un proyecto local de atender a la población que no tiene IMSS, que no tiene ni IMSS, ni tiene ISSSTE. Entonces la están atendiendo a través de una modalidad que es similar al IMSS Bienestar, pero es local para Nuevo León. Entonces, el gasto público tuvo que reorientarse. Ya no se generaban empleos. Pero es curioso, fíjense, ya no se generaban empleos. Pero entonces, explíquenme, bueno, ustedes no, que nos explique Fox, que nos explique Calderón, ¿por qué generaron tantos organismos paralelos a las secretarías de Estado, con salarios muy altos para la gente que trabajaba ahí, haciendo duplicación de funciones, e inclusive ni siquiera haciendo las funciones? Entonces, que nos expliquen por qué razón, si esto es una prioridad, no la cumplieron, sino que generaron organismos paralelos con altos costos de gasto público, ¿sí? Siguiente es una reforma tributaria, pero curioso también que paguen todo mundo sus impuestos, menos los grandes. Y les consta a ustedes que hasta este sexenio ya pagan sus impuestos TV Azteca, Walmart, Bimbo, Banamex, muchas empresas, Bancomer, que debían impuestos, que no querían pagar porque se los condonaban los presidentes anteriores. Ahora ya no, ahora tienen que pagarlos. Y fíjense, este punto viene desde el 82, pero no se aplicó para los grandes tributarios. Es más, ni eran tributarios, simplemente eran empresas que les condonaban impuestos. No, se trataba de que todo el mundo pagara impuestos, menos los que generaban grandes riquezas. Así de fácil. Que pagar impuestos el taxista, que pagar impuestos el que vende en la calle tacos, el que bolea los zapatos en las esquinas, todo el mundo tendrá que pagar impuestos, menos los grandes empresas. Y en el número 5, tasas de interés, ¿sí? Tasas de interés que tienen que ser determinadas por el mercado. Imagínense ustedes esto, fue una realidad en México y en el mundo, y fue una locura, porque había nuevas tasas de interés, sobre todo en créditos que se llaman créditos de tarjeta de plástico. Ya al siguiente mes debías mucho más de lo que te habían prestado, y conforme había necesidades aumentaban la tasa de interés. Y por esa razón, en esos gobiernos liberales, el Banco de México se hizo autónomo, curiosamente, autónomo, es decir, no tiene que ver con el gobierno central o el gobierno de la nación. El presidente López Obrador decidió respetar esa autonomía, ¿sí? Pero el Banco de México, en esta temporada reciente del año pasado y a este año, para poder supuestamente contribuir a controlar la inflación, aumentó las tasas de interés. Pregunto, ¿les parece lógico eso? Pretender controlar la inflación aumentando un interés bancario. Evidentemente que no. Para nada. No, solo puede ser. Para poder reducir la inflación hay dos cosas que hacer. Primero, aumentar la productividad. Y segundo, bajar los costos. Así. Y controlar los precios de garantía. Así de simple. Y controlar los precios de venta de la canasta básica. Así. Producción
y reducción de costos. Ese es realmente el control de la inflación y no aumentar tasas de interés bancarias que hacen cada vez más impagables las deudas. Entonces, la idea de ellos era, aquí está, incentivar el ahorro, ¿sí? Esa era la cuestión supuesta. Y desalentar fuga de capitales. Es decir, la inversión extranjera como un capital en la bolsa de valores tendría interés de invertir en la bolsa de valores, no en empresas, en la bolsa de valores, porque acá se pagaban altas tasas de interés. Entonces, invierto en México, en la bolsa de valores, me gano un dinero porque están pagando alto y yo lo saco mi dinero en cuanto gané algo. Es como entrar a la lotería, no es realmente invertir en un proyecto productivo. No, para nada. Pues invertir en una empresa, instalar una empresa en el país, eso sí es diferente. No invertir especulando el dinero. Bueno, siguiente, el tipo de cambio, lo que hablábamos de la devaluación. El tipo de cambio, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, aquí se dice competitivo. ¿Qué significa competitivo? Pues significa que lo devalúes tu moneda, ¿sí? Para que atraigas capitales. Es decir, cuesta más, o sea, pagamos más por $1 al ser competitivos. Es otro despropósito. Hacer un tipo de cambio muy disparatado, pagar mucho por $1, ¿sí? Para ser competitivos. No, eso no está bien. Tiene que ser la moneda fuerte a través de una economía fuerte. Y luego, política comercial. En esta política comercial, lo que se trataba era justamente liberalizar importaciones, permitir que pudieran entrar todo tipo de mercancías. Lo mismo, vender hacia afuera todas las mercancías posibles, materias primas y demás. Inclusive, en estos sexenios se llegó a la gravedad de que ya no se invirtió en las refinerías, se afectaron mucho las refinerías, se compraba gasolina y se vendía cara, porque dependías del extranjero. Inclusive aquí en la zona de Nuevo León, donde estamos nosotros, hubo un apagón hace 2 años, porque la termoeléctrica de acá del norte es una termoeléctrica privada. Esa termoeléctrica estaba usando gas, y el gas que usaban era un gas que se compraba en Texas. Hubo una helada en Texas, se les complicó a los tejanos, a la industria tejana, producir gas, porque se congelaron, y entonces dijeron, bueno, ok, el gas se los vendemos, pero aumenta de precio. Y la termoeléctrica acá dijo, no, pues no podemos comprárselo, porque entonces aumentaríamos los costos en la energía eléctrica y nadie va a pagárnoslos. Así que, ¡fum!, apagón. Ese apagón, ustedes lo vivieron, les consta ese apagón. Y fueron 2 días de apagón. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, maestro. Sí. Y no, fue el año pasado, ¿no? No, el antepasado. ¿Opiniones? Creo. ¿Opiniones del apagón? ¿Qué les pareció el apagón? Sí, estuvo muy difícil. Muy difícil. Sí, estuvo muy difícil porque cuando tenemos niños, pues sí, también es mucho más difícil. Así es. Entonces, ¿qué hizo el gobierno mexicano? El gobierno salvador. Bueno, como CFE tiene líneas de transmisión de red en todo el país, la energía que se producía en el sureste, en las hidroeléctricas, que no quería Calderón, que no quería Peña Nieto, esas que quisieron borrarlas del mapa, las hicieron funcionar y mandaban energía hacia el norte. Y en 2 días esto quedó resuelto. Y entonces los privados que tenían su termoeléctrica ya quedaron fuera de mercado. Entonces esa es la cuestión. El gobierno, que es al servicio del pueblo, tiene que seguir trabajando por el pueblo y el pueblo apoyar a ese gobierno. Y luego, ¿en qué estábamos? Sí, aquí estábamos, aquí en el 8. Inversión extranjera directa, ¿sí? Es una política en la cual se tienen que liberalizar los flujos financieros, ¿sí? Porque no era de alta prioridad. Es decir,
esta inversión extranjera directa no era una prioridad, no pensada como para que se invirtieran en empresas, sino simplemente especular el dinero en la bolsa. Y luego tenemos privatizaciones. Esto sí estuvo gravísimo, 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 gravísimo. Dice, en general, se considera que la privatización de empresas, nótese de este concepto, es un eufemismo, privatización de empresas. En realidad lo que hicieron fue quedarse con las empresas. Lo que era de propiedad de la nación, o llamado estatal, lo convirtieron en una empresa privada. Es decir, Telmex, que era de todos los mexicanos, ¿a manos de quién pasó? Que alguien me diga el nombre. ¿No es el Slim, profe? Así es, así es. Es un beneficiario de ese tiempo. Y el banco Banamex, y el banco Bancomer, y el banco Serfín, y otras empresas como las ferrocarrileras, los puertos, todo eso no se les vendió, se les regaló a personas llegadas a los que eran en el poder en ese tiempo presidentes. Es decir, hicieron un grupo muy compacto de beneficiarios de este proceso. Es decir, además de todo, les sirvió esto para corromperse y quedarse con todo. Sabiendo que esto era de la nación, lo hicieron particular. Se quedaron con todo lo que pudieron, ¿sí? Y de la nación. Entonces, en esta política se hablaba de que la privatización de empresas que eran propiedad estatal son una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado. Entonces, la lógica que está debajo de esta política es que la empresa privada es más eficiente que la empresa estatal. Y esa idea la vendieron muy bien y muy caro. Es decir, hicieron pensar a la gente que era muy bueno que las empresas nacionales se privatizaran porque iban a ser más eficientes. Y eso es una falsedad. Pero se quedaron con todo. Afortunadamente, en el 18, la gente ya dijo no más gobiernos neoliberales, queremos un gobierno nacional, soberano, que defienda al pueblo, que tenga los pantalones de plantarse ante el extranjero, ante el americano, y decirle, basta, podemos nosotros ser suficientemente soberanos, tener con ustedes un intercambio, pero un intercambio regulado. Por esa razón, el TLCAN, que ya no quiso Donald Trump, el presidente promovió que se pudiera continuar, pero ya se llamó TMEC. Y en ese TMEC ya no se permitió que en Estados Unidos pudieran regular y controlar nuestro petróleo, mucho menos el litio y mucho menos la energía eléctrica. Eso ya es una cuestión que le compete a la nación, y el Estado-nación es soberano y es libre, soberano, auténtico. Y claro, el pueblo respalda al gobierno, el gobierno respalda al pueblo, y el gobierno muestra justamente que México es un país autónomo, que sí está en relación con todos los estados del mundo, no nos peleamos con nadie, estamos para cooperar, para trabajar, pero se marca muy bien la política exterior de México y se defiende tanto a México como a otros países. Entonces, ya tenemos un gobierno que está defendiendo la soberanía nacional, tanto en lo económico como en lo político. Y no se puede decir que vayamos
a comprar las empresas que antes eran de los mexicanos. No se puede decir eso. Pero, por ejemplo, algo que sí se pudo lograr, porque se puso a la venta, una refinería que está en Texas, que se llama Deer Park. Esa refinería se hizo con Shell y con Pemex en el gobierno de Salinas de Gortari. No invirtieron en México, invirtieron allá. Pero aparte que invirtieron allá, solo tenían 49% de las acciones. Es decir, la mayoría la tenía Shell. Cuando una empresa tiene mayoría en las acciones, ella manda y dice lo que se hace con los ingresos. De modo que, aunque se invirtió dinero de los mexicanos en Pemex en Estados Unidos, nunca hubo un peso que entrara para Pemex México, nunca. Entonces, el año antepasado, Shell puso a la venta algunas refinerías y el presidente López Obrador les planteó, bueno, si nos venden la parte de ustedes, que es de Deer Park, México se queda con su parte y compra la de ustedes. Si están dispuestos, le entramos. Y dijeron ellos que sí. El gobierno, el presidente Biden aceptó las cuestiones y dieron la autorización para que se pudiera hacer la compraventa. Entonces ya Pemex es dueño completo de esa refinería de Deer Park y la producción es mexicana. Se trabaja ya con gente de allá, pero la producción es mexicana, diésel y gasolina. Entonces ya el costo de esa compra fue de 600 mil millones de dólares. Ahorita olvidé el dato exacto, pero con los precios del petróleo que están incrementando de hace un año para acá, esa refinería técnicamente se pagó con los mismos sobreprecios del petróleo que se está vendiendo. Es decir, ya se pagó la refinería, en un año ya se pagó, ya es nuestra y produce para México. Esos son buenos negocios, ¿sí? No se recupera, bueno, sí se recuperó una empresa, ¿sí? Pero no podemos recuperar todas las que se privatizaron en México. No se puede. Lo que se puede hacer es reconfigurar lo que sí se tiene. Por ejemplo, el tren transísmico y otros trenes del sureste se están reconfigurando para hacer el tren interoceánico y el tren Maya. Eso sí se puede hacer. Y se está haciendo. Entonces, es una forma de recuperar la economía nacional a través de inversión propia, sin pedir prestado, sin endeudarse. Y por último, la 10ª regla era de regulación, ¿sí? De regulación. Esta de regulación, ustedes a lo mejor se acuerden de que en la semana número 2, en las escuelas de pensamiento, la neoclásica, hablaba de que justamente ningún gobierno tuviera que ver con la economía del mercado. Es decir, que no había regulación, que el gobierno no metiera las manos en nada de lo que es la economía de las empresas. Dejar que el mercado se haga y domine el mercado. Y el gobierno no regulara nada. Y eso es algo que también tuvo un gran daño, aparte de privatizaciones, un gran daño. De hecho, todos los 10 puntos aquí mencionados fueron de daño a la nación. Pero también es grave, que no haya regulación del gobierno. Por esa razón, con el Telecán, como no había una regulación del gobierno de Salinas de Gortari, mucho menos de Zedillo Ponce de León, se tuvo un Telecán completamente adverso para nuestro país. Y con el TEMEC ya es diferente. Sí, el TEMEC, aunque lo inició Peña Nieto, pero cuando entró López Obrador, hicieron justamente ajustes importantes regulatorios. Inclusive hubo un tiempo en el cual las pláticas entre Estados Unidos y México se rompieron porque no se aceptaba una regulación extranjera para nuestro petróleo. Dijo el presidente, no, si no es así, pues no. Y el presidente Trump
se enteró y dijo, ok, ¿cómo quiere México? Así, bueno, que sea como quiere México. Y el tratado va, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene que regular. Es como si un papá de familia no tuviera regulación en la ética, en la moral de la familia. ¿Qué va a pasar con la familia? Va a tener una serie de comportamientos irregulares, equívocos, por no tener una regulación política. Entonces son los 10 puntos que se llaman consenso de Washington, que están asociados a estos 6 elementos que el Banco Mundial puso como requisito también para hacer los préstamos. Esos préstamos supuestamente tenían que servirle a todos los países en lo que se llamó, bueno, aún se llama, préstamos para desarrollo sustentable. O sea, condicionaron los préstamos para desarrollo sustentable con políticas estructurales que realmente afectaron a los países en economías emergentes. Y bueno, aquí sigue la información para ustedes, la pueden revisar. Aquí tienen más adelante cómo era la economía mexicana antes del impacto del neoliberalismo y la globalización, de aquella información. Aquí hay otra lámina de lo mismo, más información, y cómo se empezó a impactar con estas dos modalidades, globalización y economía nacional. Y luego tenemos el impacto de esa globalización en el desarrollo nacional. Son temas que ahí están. Y ahora, las ventajas que tenemos de una administración pública nacionalista y soberana en el desarrollo nacional. Esta lámina es el tiempo actual, nuestro actual sexenio, esta lámina. Entonces, pueden compararla, esta, con las dos previas, ¿sí? Con las dos previas. Y también compararla con la primera, que es antes de que entraran estos gobiernos liberales, aquí, ¿sí? Antes del impacto. Y queda la información aquí, ya el tiempo se nos termina, ustedes pueden revisarla, y vamos a ver rápidamente el foro. Aquí está el foro de discusión. Para este foro, está marcado hacer una investigación en el internet de 3 temas, que son justamente los que estamos comentando. Globalización, es decir, ya revisamos ahorita algo. Bueno, ustedes tienen que investigar en internet y buscar el mismo tema. Claro, van a encontrar siempre cosas a favor y cosas en contra, siempre, siempre, siempre. Pero ustedes tienen la posibilidad de decir, ok, yo me quedo con esta, porque elijo tomar esta misma situación. ¿Sí? Soy crítico y comparto esta opinión, y no comparto otra. ¿Está bien? Vale. Globalización. El otro tema es, perdón, el modelo neoliberal. Y el tercer tema es que revisen ustedes los proyectos de inversión del gobierno federal. Entonces son 3 temas. Después de que hayan investigado, hagan su análisis, entonces sí, van a poder entrar al foro y discutir de manera bien informada sobre las preguntas siguientes. ¿Qué opinas que es mejor para todos? ¿El modelo neoliberal aplicado de 2018 o el actual modelo de desarrollo con bienestar, que es el modelo mexicano? Este modelo es mexicano y muchos países en el mundo están observándolo y están pensando que lo quisieran implementar en sus países. Nótese la gran ventaja de nuestro modelo de desarrollo con bienestar. Se está pretendiendo tomarlo como aplicación para otros países, ¿sí? Claro, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto se hizo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se llamó el Estado-Nación con bienestar. No es nuevo, pero se está aplicando ahora en México, ¿sí? Sin deuda. Siguiente pregunta, ¿cuál proyecto de inversión federal llega a tu municipio? Habrá que ver si llega alguno.
Y la siguiente pregunta es, ¿te parece que están orientados estos proyectos de inversión del gobierno federal a lograr el desarrollo sustentable? ¿Por qué? Porque esto tiene que revisarse si es que hay justicia social, si es que hay equidad económica y si es que hay cuidado ambiental. Si algo de estas tres partes falta, entonces no se está logrando que ese proyecto de inversión sea parte de un desarrollo sustentable. Además de que México, de considerar esta modalidad sustentable, también se está considerando un modelo de desarrollo con bienestar. O sea, son dos aspectos que deben combinarse. Lo sustentable, que es internacional, y bienestar, que es algo nacional. Pero como les digo, fue un modelo que ya se aplicó en Europa hace mucho tiempo. Por esa razón, en Dinamarca y otros países nórdicos, su modelo de política y economía es bastante aventajado, ¿sí? Allá en Dinamarca no entienden fácilmente el concepto de corrupción. O sea, es un vocablo, es una idea, es una situación que allá no se da. No hay corrupción en el gobierno, como aquí la hubo en los gobiernos que ustedes les acabo de decir, se quedaron con todos los bienes nacionales. Quedarse con lo que no es propio, ¿es algo correcto? Dígame alguien de ustedes, ¿es algo correcto? Quedarse con lo de otros, ¿es algo correcto? No. No. Entonces, eso se llama corrupción. Eso es corrupción. Y mantener la corrupción 6 sexenios, por Dios santo. Bueno, entonces ya están las preguntas, ¿sí? Y aquí están las reglas, ya las conocen, ¿sí? Y es a partir de hoy y hasta el día domingo, 12 de marzo, que pueden entrar a este foro. Y pueden ustedes hacer 2 aportaciones, su principal aportación y la réplica a un compañero que les parezca interesante lo que está aportando en su propia discusión, ¿sí? Entonces, hasta aquí quedamos, y espero que haya preguntas, las contestamos rápidamente, ustedes me dicen si hay preguntas. Sé que hay otra clase, tiene que ir a otra clase, adelante. Quien tenga que irse, adelante. Y quien deba hacer una pregunta, lo espero. Aquí le contestamos. Margarita Campos. Maestro. Sí. Quería contactarlo hoy. Soy del grupo F. Lo que pasa es que no pude hacer la tarea. No pude mandarla, vaya. Sí, no hay problema. Yo no restrinjo el envío. Es decir, queda abierto. Aunque ya haya... queda abierto. Sí, no lo he checado. Muy bien. No, aunque haya vencido la fecha, queda abierto. Inclusive, les voy a comentar algo más. Todos los tetramestres, a partir de la semana número 10, se abren todas las tareas para todos. Así que no se preocupen. Simplemente trabajen, tengan las listas y súbanlas. Emanuel González. Hola, maestro, buenas. Hola. ¿Dónde podemos checar si el gobierno federal tiene algún programa en nuestra localidad? Bueno, programas sí hay. Yo hablaba de proyectos. ¿Algún proyecto, perdón, en la localidad? En la semana, en el foro número 3, les puse esta dirección: proyectos y programas prioritarios. Se quedó su micrófono abierto. Prioritarios. ¿Sí? Esto se los puse en la semana número 3 en el foro. ¿Sí? En esa dirección. Aquí está. Aquí lo pueden revisar. Y al darle clic aquí, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está la liga exacta que los lleva a abrir esa información. Pero ahorita no les pido que revisen programas. Los programas se revisaron en el foro 3. Ahorita vamos a revisar proyectos. Entonces, se van a filtrar por proyectos. Ahí están los proyectos.
proyectos, ahí está, universidades públicas, que son 100, refinería, que ya se terminó, que va a empezar a funcionar en este diciembre, internet para todos en todo el país, donde antes va a haber internet, refinerías habilitadas, y no está aquí mencionado, pero estas refinerías habilitadas van a tener 2 coquizadoras, y las coquizadoras lo que hacen es aumentar la refinación del petróleo, del combustorio, perdón, y generar más gasolina. Es decir, el combustorio como energético ya no se va a usar en México, va a ser gasolina y diésel. Siguiente es modernizar el aeropuerto internacional de México, el actual aeropuerto, y construir, ya se construyó y está operando el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y también el Plan Nacional de Energía Eléctrica, que es algo que se está haciendo, porque con Calderón y Peña Nieto entregaron la CFE, entregaron una propiedad de la nación, y se nos vino para nosotros abajo, y siempre se incrementaba el precio del recibo, siempre se iba para arriba. Y eso hubiera sido crítico si no se hubiera atendido esta situación, si no se hubiera hecho una reforma eléctrica a nivel de legislación. Y hubo oposición aferrada, y gente de la oposición, de partidos de oposición, hablamos de PAN, PRD y PRI, negados a aceptar que CFE recuperara su soberanía. Y CFE es mexicanos, no es extranjeros. Luego el Plan Nacional de Gas y Petróleo, también es un proyecto. Y por último, donde iba a ser el aeropuerto anterior, se va a hacer un rescate a ese ecosistema que pues se ha llenado de agua otra vez. O sea, se está recuperando ese lago. Imagínense un aeropuerto ahí. No, está de locos. Y por último, el Tren Maya, que es un tren muy largo, muy largo. Tiene 1.554 kilómetros de longitud y hace toda un circuito en toda la península maya. Y va a comunicar tanto en carga como en pasajeros, como en turismo, a toda la península. Entonces esto está fenomenal, ¿sí? Aquí lo pueden revisar. Entonces esa es la respuesta que le doy al compañero. ¿Y alguien más quiere preguntar algo? Creo que había alguien que quería preguntar. Parece que ya no. Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí terminamos nuestra sesión. Nos veríamos el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno, muy bien todos, cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.